Buenas tardes, yo soy la doctora Gisela Gómez, titular adjunta de la Cátedra de Derecho Romano, junto con la doctora Jovanovic y el doctor Fleita Pared. En esta oportunidad le vamos a explicar la unidad 1, que hace referencia a la política, comenzando con el concepto de política. Fait define como la actividad humana destinada a ordenar jurídicamente la vida social humana. De ella deriva el gobierno de los hombres en la comunidad organizada y consiste en acciones ejecutadas con intención de influir, obtener, conservar, crear, extinguir o modificar el poder, la organización o el ordenamiento de la comunidad. La esencia de la política es el poder. La política es acción, actividad, obrar actualizado que cristaliza en normas jurídicas e instituciones que condicionan el poder, lo vivifican, lo envuelven, lo amplían o lo reducen. En tanto el poder es el objeto de esa actividad, ya se lo conciba como una libre energía, decía Hayriu, una voluntad, como explica Jelinek, o una energía de una idea de derecho, como dice Bourdieu, o el resultado de la relación entre mando y obediencia. El poder es, pues, el centro de las acciones políticas. Poder es la esencia, como explicaba recién. Es acción, actividad actualizado, que se cristaliza en normas jurídicas e instituciones que condicionan el poder, como recién les explicaba, y es el centro de las acciones políticas. La acepción etimológica que hace referencia a la política proviene de la palabra polis, que era la ciudad o estado griega, a la que Aristóteles define como asociación de varias aldeas o poblados y que posee todos los medios para bastarse a sí misma, alcanzando el fin para la que fue formada, siendo la más importante de las asociaciones, puesto que comprende en sí a todas las demás. En su acepción vulgar y corriente, cuando hacemos referencia a lo vulgar, dice que se identifica con lo útil o hábil. El hombre actúa con sentido de la realidad, adecuando su acción a lo conveniente, condicionando su comportamiento a los fines requeridos. Y en su acepción corriente dice que se vincula con el Estado, al gobierno, a los partidos políticos. Con ese alcance se lo utiliza en expresiones tales como historia política, economía política, etc. En su acepción científica, la política aparece como el estudio de la organización y gobierno de las comunidades humanas. Estudia el poder y su institucionalización en el Estado, extendiéndose en forma profunda y amplia a todo el campo de la actividad humana, en dimensiones de espacio y tiempo, como por ejemplo historia, arte, ciencia del poder, del Estado, de los actos políticos y de las instituciones. Cuando hablamos de sentido genérico y sentido específico de la política, nos referimos, por ejemplo, en sentido genérico, la política se vincula a todo tipo de poder organizado. No hacemos referencia solamente al estatal. En este sentido, es la actividad orientada a obtener, conservar o modificar los puestos de mando y dirección dentro de entidades, asociaciones o formaciones sociales en general. Cuando hacemos referencia al sentido específico de la política, nos vinculamos directamente al poder de dominación de la comunidad, al poder estatal, que se constituye como irresistible, sobre todo el ámbito espacial y personal de la comunidad, con capacidad para imponer coactiva y obligatoriamente sus decisiones, contando con la fuerza material suficiente para su dominio mediante la coacción. Bien, ahora vamos a hablar de las relaciones de políticas. Nos encontramos con problemas políticos fundamentales. Fait resaltaba dos grandes problemas cuya solución debe proporcionarlos directamente la política, desde una triple dimensión, resalta Fait: técnica, ciencia y filosófica. Bien, cuando hablamos de la libertad como uno de los problemas, hacemos referencia a la cualidad que tiene el hombre
el pleno dominio de sí mismo y se encuentra vinculado a la relación entre libertad, autoridad, entre el individuo y la comunidad, conciliando la acción de la una sobre el otro y determinando con algún grado de fijeza los límites de la acción recíproca. El segundo problema, que es la propiedad, estamos haciendo referencia al dominio que tiene el hombre sobre las cosas, la cantidad de riqueza que tiene o puede tener. Aquí radica la cuestión de suprimir la pobreza en medio de la abundancia, suprimiendo la explotación del hombre por el hombre y las desigualdades sociales artificiales, asegurando la justicia económica en la distribución de los bienes. Ese es el segundo problema que radica. Bien, cuando hablamos de ciencia política y técnica política, ¿sí? La ciencia política como discusión de valores comprende el estudio del poder y de las relaciones políticas para establecer sus causas y consecuencias, fijar sus principios y determinar sus regularidades. Es decir, no solamente describe los fenómenos políticos, sino que los somete a crítica, procurando aislar objetivamente los elementos mensurables de los hechos presentados. El estudio crítico de estos fenómenos le permite establecer los grados de recurrencia de la conducta social y sobre su realidad objetiva, formular leyes, establecer normas prácticas dadas por la observación y la experiencia. También formular principios ideales para el perfeccionamiento de la comunidad organizada. La técnica política, como aplicación de valores, se nos presenta como acción o técnica de gobierno. Deriva de técnica del poder, en la actividad por captar y conservar el poder. Es así que la política de la acción referida al poder y por el consiguiente arte de gobierno se manifiesta como lucha, como acción de gobierno y como empresa comunitaria. Bien, ahora vamos a pasar a la política y la ética. Vidal Campos, al pronunciarse sobre la política y la ética, o la moral, como llamaba Vidal Campos, señala la obligación de subdividir el tema en varios sentidos, en dos sentidos. En un primer sentido, debe analizarse la vinculación entre la política como actividad y la ética, para resolver si el quehacer de los hombres desarrollan en un ámbito político debe o no orientarse sobre la base de principios morales. Y en un segundo sentido, puede analizarse si la ciencia política tiene contacto con la moral, es decir, si el conocimiento científico de los fenómenos políticos debe recibir alguna influencia de la ética. En relación a la política como actividad, se dan dos extremos, ¿sí? Uno es el que absorbe íntegramente a la política de la ética y sacrifica la primera por la segunda. Por ejemplo, en este caso Platón, con el hipermoralismo realista. La segunda divorcia y separa radicalmente. Por ejemplo, Maquiavelo, cuando hablaba de la política neutral a la moral. Y hay una postura intermedia, que dice que ni la ética devora la política, ni entre una y otra debe haber ruptura en comunicación. La política no es autónoma respecto a la moral, aunque tampoco se sacrifica a la moral ni se absorbe de ella. Fayt, al hablar de la política y la ética, señala que la relación entre la política y la moral no se resuelve con el predominio de la moral sobre la política, su independencia o subordinación, sino reconociendo que la política como acción humana debe tener sí o sí un contenido ético. La política, cuando hablamos de la política como ciencia, debe distinguirse en aquello que la circunscriben al estudio empírico de la realidad tal cual es, dejando de lado toda valoración, en cuyos supuestos se omiten también las valoraciones éticas. Y están aquellos que reconocen el estudio polifacético que incumbe a la ciencia política. Acá hablamos del ámbito del deber ser y el valor, en tal forma que acepta y recibe
los principios primarios de la ética. Cuando hablamos de política y economía, Vidar Campo señala 3 posiciones básicas que explican la relación entre política y economía. La primera posición hace referencia a la separación total entre política y economía, pero esta posición peca por exceso, ignorando la mutua gravitación de ambas, ya que separa el poder político del poder económico, postulando que el factor económico no debe estar totalmente en manos de quienes ejercen el poder, sino que la actividad económica es primariamente una actividad que pertenece a la iniciativa privada. La segunda posición hace referencia a la política como apéndice de la economía. En este sentido, Marx señala que el conjunto de las relaciones de producción constituyen la estructura económica de la sociedad, base de la superestructura política. En este sentido, la economía actúa como una infraestructura que condiciona a la superestructura. La moral, la política y el derecho están en función de la economía. Esta tesis se llama determinismo económico, porque la economía determina a las otras realidades, incluyendo a la política. Y la tercera postura sostiene que el factor económico influye y gravita sobre el fenómeno político, como una de las fuerzas que operan en la dinámica política. El Estado tiene una política económica, toma una posición frente a la economía. Esa política influye en la economía tanto como ésta influye en la política. La intervención del Estado aquí no tiene otra justificación que la de impedir la injusticia y lograr que la economía cumpla su función servicial respecto de la sociedad y del hombre. Fait señala aquí que la política no puede subsistir a la economía, pero puede dirigirla con vista a suprimir sus contradicciones, su carácter agresivo y su injusticia, adecuando los medios de producción a las necesidades esenciales de los pueblos, sustituyendo la finalidad de lucro por principios de cooperación social. Bien, cuando hablamos de derechos políticos, Fait la define diciendo que el derecho político es el estudio de la estructura dinámica de la organización política y sus relaciones con la sociedad, el orden y la actividad política, incorporando el método sociológico y político sin abandonar el jurídico, inherente a nuestra disciplina, por la relación funcional del derecho con los demás elementos de la estructura de la organización política. De este modo, el derecho político se presenta como un sistema cuya unidad resulta del enlace de una teoría de la sociedad, una teoría de la organización, de la constitución y de los actos políticos. La determinación del objeto y el contenido del derecho político plantea como necesario el desarrollo de lo que se entiende por derecho y por político. Bien, se denomina derecho al ordenamiento de la conducta humana mediante normas jurídicas. Efectivamente, el orden, la propiedad de la vida social, requiere reglas que impongan que cierta disciplina interna en los grupos humanos. Estas reglas son el derecho y ese orden es un orden jurídico. Se trata de un fenómeno social. Que este fenómeno social representa y realiza el orden social deseable, que se encuentra jerarquizado según un orden de prelación y como expresión de la política. El poder no crea reglas, siempre que es un producto social, pero puede formularla y en todos los casos la sanciona, es decir, la aplica. El poder no es la regla, pero el derecho satisface la exigencia de sanción inherente a la regla jurídica. Esta es la clave de su relación con el derecho. Lo político determina el objeto y contenido de la disciplina. Existen 3 acepciones.
Los diversos sentidos pueden darse se le pueden dar a lo político son la fuente de la imprecisión de la doctrina tradicional y el origen de sus limitaciones. La primera acepción relaciona lo político con el Estado, con sus fines y funciones. Desde esta perspectiva, el derecho político sería teoría del Estado y se confundiría con el derecho constitucional. La segunda lo vincula con el poder y transforma a la teoría en teoría de poder con objeto y contenidos equivalentes al de la ciencia política. Y la tercera lo relaciona con la organización política, con la realidad social y política en su totalidad. De esta forma, el derecho político adquiere su autonomía y su sustantibilidad de una teoría de la organización política, es decir, un sistema de relaciones y funciones de los elementos de la estructura de la organización política y en consecuencia comprensivo de una teoría de la sociedad, del Estado, Constitución y de los actos políticos. De esta manera hemos culminado con la unidad 1, haciendo referencia al concepto de política, a las relaciones de políticas, al derecho político, sus conceptos, sus métodos y los diferentes pensadores. Con esto damos una culminación a la unidad 1 y pasamos a la unidad 2. Nos veremos en la próxima semana. Muchas gracias.